La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la campaña, Vista las próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias, por eso nos elegiste. Si le regalás un poco de azúcar a tu vecina. O incluso cuando decimos. No, a mí no me interesa la política. No hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson y te vamos a acompañar durante los próximos minutos con un poco de análisis político de lo que ha dejado esta semana y, por qué no, analizar un poco más en retrospectiva. No lo voy a hacer yo solo, estamos desde los estudios centrales, que básicamente es su casa, el señor Tomás Cogliatti, y podría decir a mi lado virtual, un compañero, un amigo, un colega, el señor Leandro Lora. ¿Cómo andas, Leo? Ale, ¿cómo estás? Bien, acá expectantes con esta semana que nos deja muchos temas, así que vamos a tratar de concentrar, creo que estamos haciendo un lindo agrupamiento de temas por eje de discusión, eso me parece que está bueno, que nos ayuda a conectarlos, así que bueno, esto de lo virtual esperemos que le quede poco tiempo. Esperemos que quede poco tiempo. De todos modos, ya casi que podríamos confirmar que el cierre de la segunda temporada, que será quizás un poco más de un mes, va a ser todo virtual. No nos vamos a ver las caras hasta el año que viene. Ojalá que sea pronto el año que viene, que podamos grabar sentados como lo hacemos siempre en alguno de nuestras casas o en algún lugar. Vamos a ver, hay tanto por hacer y tanto por construir. Y mucho lo hacemos gracias a ustedes. Les queremos agradecer a quienes se suman con el mecanismo de suscripción en este sistema que hemos implementado junto a Newsletter Volver a las Fuentes. Gracias a aquellos que están suscriptos y también a aquellos que han realizado aportes únicos. Quédense expectantes. Aportes solidarios. Sí, un aporte solidario que vamos a discutir hoy también. Quédense ahí atentos porque quizás en la semana o la próxima vamos a volver a hacer sorteos de libros de Librería La Popular. Tenemos un montón de cosas para regalarles antes de fin de año, pero tienen que estar atentos. Eso es lo más importante. Y tenés otro canal para estar atento que es Radio Universidad. Si estás escuchando esto en la radio es porque es lunes y son las 7 de la tarde, como todos los lunes. Nos pueden escuchar por Radio Universidad. Le mandamos un abrazo a todos nuestros oyentes de la radio, pero también a la gente de Radio Universidad que siempre nos acompaña, nos recomienda, nos sugiere, nos da una mano y también opina sobre este bello podcast que ya lleva poco más de un año. Así es. Episodio 26 estamos transitando en este 2020. Casi que me olvido de en qué año estamos, pero es el 2020, un año inolvidable. Y hay un vino por ahí que estoy con ganas de comprar para brindar a fin de año. La hicieron muy bien. Ya falta muy poquito, sí. ¿Cómo se llama el vino? No sé cómo se llama el vino, pero tiene un insulto muy agradable. Ah, bueno. Estaba hablando del vino ese. ¿Te enteraste del vino? ¿Del insulto? No me enteré. Ah, no lo sabía. No, por eso pregunto. No te lo quiero spoilear, aunque ya te spoileé un poquito. Pero sí. La hicieron muy bien. Hicieron un vino que tiene un nombre para brindar a fin de año. Perfecto. Después te paso el video. Bueno, momento de arrancar. Tenemos mucho por discutir, mucho por charlar. Y hemos ordenado los temas en 3 ejes. Y el primero es el que viene a continuación. Crónica de un aporte anunciado. Exactamente, que no es un impuesto, es una contribución por única vez. Finalmente, el Congreso trata el denominado impuesto a la riqueza. No es un impuesto. Oportunidad, momento, necesidad. Ahora vos fíjate lo que pasó en los últimos 20 días. Diste de baja el IFE. Sí, ya sabemos, el giro a la derecha, que lo debatimos. Fuiste una reforma jubilatoria. Sí. O sea, todo ese giro a la derecha. Vendiste bono de la ANSES. Eso iba. O sea, vos hiciste una serie de reformas. La gran pregunta era, bueno, tenés que tirarle algo a la tribuna. La gran pregunta que te digo, en la coalición de gobierno del centro hacia la izquierda, la bronca es grande. Por eso
¿Es este el tiempo de profundizar la discusión por la redistribución? Sin duda. El gobierno marca agenda, la oposición se opone y la izquierda se abstiene. La izquierda está en peligro de abstención. ¿La vuelta a la vieja normalidad? Esta no es la solución de los problemas de la Argentina ni de los argentinos. Es aporte solidario, extraordinario, por única vez, destinado a morigerar los efectos de la pandemia. Finalmente, y tras varios meses de espera, de idas y vueltas, incluso con la posibilidad de que esto no se concrete, se tratará el aporte, el denominado impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la riqueza. No es estrictamente un impuesto, es un aporte por única vez, pero ha tomado esa denominación. ¿Y cuánta agua pasó debajo del puente en torno a este tema? Y ¿cuánta expectativa en torno a qué se puede hacer con el dinero, qué no, hacia dónde se va a orientar y demás? Hasta acá hemos llegado, Leo, y no es el final del podcast, sino que es hasta acá con el tema del impuesto a las grandes fortunas. Sí, crónica de un aporte anunciado, ¿no? Así denominamos este bloque, si se quiere, con un tema que entró en discusión desde muy temprano de este año y que finalmente está llegando a una feliz discusión a mediados de noviembre de este año. Creo que bastante ventaja se le dio al tema. Y vos sabés que mientras vos lo presentabas, me quedé pensando en esto de aporte e impuesto, ¿no? Que no es un impuesto, es un aporte, y que hubo mucha discusión en torno a esta denominación, que ninguna de las denominaciones es inocente además, y que esto es lo interesante, de que el gobierno en su núcleo duro, digamos, el gobierno en su voz oficial, recalca siempre, y particularmente los creadores del aporte, estamos hablando de Heller y Máximo Kirchner, pero particularmente Heller, que es quien más habla, no recalcan, no es un impuesto, es un aporte, no es un impuesto, es un aporte, ¿no? En eso está como muy marcado que su disputa o la discusión del sentido de la palabra va por no querer tomar la idea de impuesto. Por otro lado, sectores de la oposición lo que dicen es un impuesto, lo toman como más impuestos para poder discutir sobre la idea de quieren sobrecargar de más impuestos. Y acá lo interesante es que hay un sector del conjunto de la sociedad y particularmente de las bases militantes que bancan al gobierno que no desentonan con la idea de impuesto. Al contrario, lo que más desean es que se convierta en un impuesto, efectivamente que sea un impuesto a la riqueza y no un aporte extraordinario. Si uno analiza lo que ha pasado en muchos países del mundo, no solo lo que estamos discutiendo en Argentina, hay muchas, incluso hasta sugerencias del Fondo Monetario Internacional, ese organismo tan odiado por tanta historia y tantos factores, sugieren que se apliquen este tipo de rentas o de suba de rentas a los sectores más ricos de los países, teniendo en cuenta justamente que, bueno, en casi todos los casos, salvo algunas excepciones, han sido los sectores más beneficiados con la pandemia. Por mayores ingresos, porque son sectores esenciales, porque, por ejemplo, por citar 2 o 3 ejemplos en Argentina, Alfredo Coto, dueños de supermercados, dueños de laboratorios. Me parece que es razonable incluso desde la mirada del Fondo Monetario Internacional, una entidad que no es de las mejores vistas a nivel mundial, pero se han visto ya varios casos en el mundo acerca de esto, o aportes o creaciones de impuestos o diversas medidas que generen esta redistribución de la riqueza, podríamos decirle, de una forma un poco más equitativa. Me parece que era una de las grandes lecciones a nivel mundial que dejaba la pandemia, que en algunos lugares se empezó a tomar y que en Argentina es un debate bastante interesante, muy fuerte y sobre todo porque
los más poderosos suelen ser los que tienen más dinero. Entonces ahí es donde arranca una puja más que interesante y más que importante, sobre todo con el Estado, que es el que está impulsando este proyecto. Sí, yo creo que la humanidad, o por lo menos particularmente el sector occidental de nuestro planeta, para decirlo de alguna manera, se está perdiendo una oportunidad que igual nunca es tarde, pero me parece que es un buen momento, es un buen momento para dar discusiones, o para dar nuevas discusiones de carácter global. Y esta es una. Basta de menciones de tipo moral o de menciones de tipo discursivas que en realidad en la práctica no se concretan, porque a mí me gustaría que el Fondo Monetario Internacional, más que discutirlo, sea parte de su agenda de imposiciones económicas a los países cuando les va a prestar dinero o les exige ciertos condicionamientos, que en realidad ese es el condicionamiento negativo que tiene el Fondo Monetario Internacional, es porque le quita independencia económica a los países, justamente porque viene a imponerle su propia agenda en lugar de dejarle a los países diseñar el esquema con el cual poder hacer frente a los compromisos financieros de este organismo internacional. Bueno, ¿por qué entre los condicionamientos no pone impuesto a los ricos en lugar de recortes, por ejemplo, de las cargas sociales, por poner un ejemplo? Pero, al margen de eso, me parece que así como el Fondo Monetario Internacional gratuitamente puede decir sí, hay que ponerle impuesto a los ricos, pero después no te lo exige y en realidad sabe de las complejidades y dificultades estructurales en materia de pujas de poder que existe para poder aplicar este tipo de impuestos en los países, y da la sensación de que ahí el Fondo Monetario se lava las manos, sabe que a los países les cuesta poder llevar adelante impuestos o modificaciones en la matriz impositiva de estas características. Bueno, a mí me parece que sería un gran e interesante movimiento social global que discuta este tipo de redistribuciones de carácter global, justamente para evitar, ¿no?, esto de que catalogan a los países que lo impulsan como los culpables de, o como chivo expiatorio para no hacerlo, ¿sí? Y que además obstruyan la posibilidad de excusas de otros países de liberalizar para decir que atraen inversiones para que se escapen o se vayan de países donde les imponen restricciones impositivas más altas. Me parece que la pandemia, ¿no?, permitió visibilizar y discutir fuertemente el desequilibrio económico que existe en el mundo. Esta idea violenta de que muy poca gente tiene mucho y mucha gente tiene poco, ¿no?, que es un crimen. Me parece que es la oportunidad de decir, esto es un crimen. Es hora de cambiar esta matriz y es hora de poder discutir una matriz impositiva de carácter global. O por lo menos empezar, ¿no? Así como hay movilizaciones de carácter social para determinadas leyes, ¿por qué no empezar a construir un movimiento que imponga en las agendas del resto de los países, que hay que cobrar más impuestos? Y esto tiene que ser igual en todos los países para que no haya ni excusa, ni diferencia, ni nada. Se cobra un impuesto, no sé, un impuesto global. Capaz que estoy diciendo una cosa delirante, pero la verdad que la política exige creatividad. Y yo no estoy diciendo que lo que estoy diciendo yo es creativo, pero por lo menos genera una excusa de discusión para que no sea un aporte, efectivamente sea un impuesto, pero que sea un impuesto de carácter global, que se cobra en el mundo entero, porque se reconoce que es un crimen que pocos tengan mucho y muchos tengan poco. Sí, y de todos modos quisiera sumar algo que me parece que no es menor. Independientemente de lo que pase, vamos a hacer una situación hipotética de que se aprueba. Me parece que también hay un desafío muy interesante en la política acerca de qué hacer con ese dinero. Cuando uno piensa en proyectos, en situaciones vinculadas a qué país queremos y qué país no y demás, yo quiero vivir en un país donde efectivamente haya una equidad en torno a cómo se cobran los impuestos, ¿no? Que el que tiene más pague un poco más y el que tiene menos trate de pagar lo menos posible. Pero también quiero vivir en un país donde esté claro qué va a pasar con ese dinero. No quiero caer en el burdo de qué van a hacer con la plata, bla, 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 bla. Pero sí es cierto que estamos en una situación tan delicada que
el destino de esos fondos para mí es clave. Es entender hacia dónde va el país y me parece que es una oportunidad para, primero, empezar a cerrar, no sé si un punto final, pero sí un punto aparte a la crisis, frenar esa situación. Digo, y hacia dónde va a ir el país de aquí en más. Digo, ¿cómo se sale? Claro, pero, perdón, yo comparto lo que vos decís, pero también no puedo dejar de decir de que ¿por qué se exige saber cuál es el destino de esos fondos si no se exige saber cuál es el destino de los fondos de los impuestos que paga cualquier ciudadano cuando va y compra un kilo de pan? No, claro. ¿Qué tiene coronita este tipo de aportes? Yo me parece de todos modos eso, que... Digo, hay ahí un dejo... bueno, está bien, yo sí voy a aportar, como soy poderoso y tengo mucha plata, exijo saber y por lo menos díganme que es moralmente aceptable a dónde va a ir la plata que me van a sacar a mí. Ahora, después lo que quieren hacer con el impuesto del IVA, qué sé yo, hagan lo que quieran. No, pero digo, me refiero a proyectos. No, independientemente, yo igual sí coincido con esa postura que mencionás, porque existió, de hecho, es muy de... Por eso no quería caer en no sé si la tentación, pero sí en el mensaje un poco más obvio de se van a robar la plata, me la cobran a mí, se la roban. No, sino, digo, me parece que es pensar en serio el país que queremos, sobre todo porque, digo, esta es una forma de pensar el país que queremos, pero también hacia dónde vamos es pensar el país que queremos. Alberto Fernández no ha podido claramente acomodar o enfilar el país hacia el lado que él desea. Claramente ha quedado eso trunco, sobre todo venía de una crisis económica complicada y la pandemia le derrumbó lo poco que quedaba. Entonces me parece que este tipo de decisiones, de aprobaciones en el Congreso y demás, sirven de puntapié inicial para ver qué país se quiere o hacia dónde ir. Digo, este dinero va a ir a la reactivación económica de las pymes, por ejemplo, va a ir a tratar de colaborar con los que no están teniendo ingresos, los que no tienen trabajo, va a ir a asignaciones universales, va a ir a reforzar un sistema sanitario, un sistema, o para todos lados al mismo tiempo, o para reactivar otros sectores. Bueno, me parece que ese puntapié es interesante y yo creo que la política también se debe un poco a ese debate, pero se lo debe el Estado. Digo, cuando uno piensa, esto de queremos un Estado activo, también incluye ese estado activo, decir, bueno, vamos a salir por acá. Un poco se vio esta semana, por eso es interesante hablar de agendas, porque el gobierno empezó a mostrar una agenda vinculada a qué país queremos o hacia dónde vamos, por lo menos hasta la normalización, si se puede decir de una manera, del estado de situación de Argentina. Por eso digo, es interesante también pensarlo en esa lógica, en la lógica de es momento de pensar cómo salir. Digo, hace unas horas nomás Cato Podis estuvo en Olavarría, y más allá de que después vamos a debatir sobre eso, dijo algo muy interesante, que es que no se sale con una sola medida de la crisis. No es que va a venir la medida que va a acomodar el país y bueno, esto tampoco viene a normalizar el país, pero sí pone a discutir por lo menos qué modelo o qué contexto se necesita para tener un país mejor. Por eso es importantísimo este debate, porque va un poco más allá de que los ricos pongan plata y bueno, y vemos. Porque también está la otra, hay una crisis tan profunda que quizás los dólares se necesitan para emparchar una situación, para tener más reservas, y eso no termina de determinar qué país queremos. Estamos atajando los penales, como digo, en el último minuto, a riesgo de perder todo. Casi que es como un año de prueba el 2020, ¿no? Claro. ¿No te da esa sensación como, bueno, la verdad que al gobierno no es que le regalaron, pero se le podría hasta permitir que probó, ¿no?, infinidad de agendas y discusiones a lo largo del 2020. En algunas avanzó, en otras avanzó y retrocedió, en otras hizo magia, en otras se equivocó. Y es como, buah, y uno podría decir, ¿se te perdona este año? ¿Fue de prueba? ¿Sí? Arrancamos el año que viene. Obviamente que esto es desde ya que es simbólico, pero da esa sensación como mucha inestabilidad, y un poco también es esto de marcar la agenda, ¿no? Que pareciera que es sobre el final del gobierno. Sobre el final del año, el gobierno
retoma la agenda y, por ejemplo, recupera esto que estaba ahí como medio archivado y dice, bueno, ahora es el momento, discútanlo y apruébenlo. Sí, y me parece que también tomen esto, discutamos qué queremos, que es quizás el fundamento más importante, y es de lo que yo me quedo. Por eso el martes va a haber que seguir de cerca todas las alternativas que se presenten en el Congreso. Va a ser un debate obviamente largo y que va a generar mucha resistencia. Hay una postura inexplicable del Frente de Izquierda, por ejemplo, que dijo que se va a abstener de votar. No es inexplicable. Es inexplicable si uno va a la base ideológica, después se encuentra la explicación en que sería una sugerencia del Fondo Monetario. Bueno, en fin. La verdad que es raro. Juntos por el Cambio ya adelantó que no va a acompañar, pero eso me parece incluso hasta más coherente. Yo creo que hay una... Perdón, pero lo que pasa es que yo creo que hay falsas lecturas. Te provoqué. Me provocaste, pero no voy a caer tanto en la tentación. Pero hay falsas discusiones que se ven en todas las discusiones generales de la política que a lo largo de este año han tenido a los discursos, ¿no?, de izquierda, podríamos llamarlo, como protagonistas. Es una falsa interpretación para mí, ¿no?, de eso, y por eso uno dice, ay, me sorprende, es inexplicable que la izquierda se oponga. No es inexplicable, porque la lógica política que proponen la gran mayoría de los sectores de izquierda pasa por otro lado, no pasa por el lado de la discusión, de la negociación con la política, con la realidad, ¿no?, que un poco eso lo expresa fuertemente el peronismo. Por eso Cristina, yo lo recuperaba en un video en la cual se chicanean un poco con Berkovich, sí, ¿no? Y le dicen, el día que quieras molestar al poder, si vos querés molestar al poder, tenés que votar al peronismo, tenés que votarnos a nosotros, le dice Cristina. Una Cristina, me encanta Cristina en ese rol de peronista orgullosa además, pero que le dice, o sea, el único que mueve el amperímetro en este país es el peronismo. ¿Vos creés que vas a joder al poder con la izquierda? Y Berkovich le dice que sí, le cita a Bernie, que a mí hasta me parece interesante la escena de Berkovich citándole a Bernie para chicanearle, y Cristina le dice, no me chicanees, no, o sea, con tema Bernie, que fue muy protagonista en este año, no me chicanees con eso. Dice, si vos querés joder al poder, nos tenés que votar a nosotros. Y efectivamente, o sea, el único que va a joder al poder, si se quiere, para imponerle un aporte extraordinario, es el peronismo. Porque la izquierda se va a abstener, o sea, si fuese por la izquierda no le jode nada porque tiene 2 votos, y si fuese por el PRO, bueno, ni hablemos. En fin, el martes se verán las cartas, los votos y los debates que generará el aporte de las grandes riquezas con este proyecto que lleva unos meses, muchos debates y pocas conclusiones, por lo menos hasta hoy. Veremos qué pasa el martes. Por lo pronto, nos vamos y nos metemos de lleno en un tema económico, o en varios temas económicos, en lo que hemos denominado como tema número 2. El fantasma del ajuste. El gobierno anunció que no habrá IFE en diciembre. Bueno, estamos con Pablo D'Ambrosio para aclarar qué va a pasar finalmente con el IFE. Y lo que va a pasar es que no va a pasar el IFE en el mes de diciembre. El primero, el IFE sirvió muchísimo, obviamente implicó un esfuerzo importantísimo. Hoy no es el momento de eso, entendiendo que igual hay una situación muy dura, pero que hay equilibrios muy delicados que mantener, porque lo que nosotros estamos haciendo es ir reemplazando a estas medidas por otras, ir expandiendo programas existentes. Por ejemplo, el programa Potenciar Trabajo. La ayuda está aumentando, pero en lugar de hacerlo en la forma del IFE, lo estamos haciendo vía otros programas que son más focalizados en quienes hoy más lo necesitan. Se discute una nueva fórmula jubilatoria en el Congreso. Fórmula es la misma que tuvimos entre los años 2008 y 2017. Del 2008 al 2017, de ese periodo completo, solamente en 3 años los jubilados perdieron frente a la inflación. 2014 y por supuesto los 2 primeros años del gobierno de Mauricio Macri, 2016 y 2017. Ahora que se viene el 2021 y que esperamos que crezca la economía y que esperamos que crezca el salario por encima de la inflación,
enviamos al Congreso de la Nación una fórmula que le va a generar mayor poder adquisitivo a los jubilados que si tuviesen la otra fórmula, la del gobierno anterior. Entonces, aquí sí que vamos a ser enfáticos. Lo que hizo el gobierno anterior con los jubilados fue un engaño. Y nosotros estamos resolviéndole el problema a los jubilados. Se inician las negociaciones por la reestructuración de la deuda con el FMI. El ajuste, la palabra maldita. Orden fiscal, economía endeudada, pandemia y demandas sociales. ¿Se está a la altura de las discusiones que necesita el país? Bien le queda la frase "ajustense los cinturones" después de lo que pasó durante esta semana, sobre todo con dos medidas que responden a, o por lo menos así se señala, que responden a el Fondo Monetario Internacional, un cambio en la fórmula de las jubilaciones por un lado y la finalización del IFE por el otro. Quizás la segunda tiene un poco más que ver con el carácter temporal de la medida, y al mismo tiempo, que la pandemia está llegando a su fin, por lo menos de a poco. ¿Cómo ves estas dos iniciativas? Algunas que por ahí no fueron explicadas del todo y otras que, eran una realidad que podía pasar y que efectivamente está pasando. El ajuste lo hacemos dejando de pagar los intereses de la deuda, es lo que dijo el presidente Alberto Fernández, y el ajuste, ¿no? Esa palabra maldita para la historia argentina, que es una palabra que creo que amerita un libro, ¿no? Sí, el libro del ajuste. Sería un lindo libro, interesante, con un poco de historiografía, sobre repensar un poco el origen de cómo existen valoraciones, ¿no? Sobre las palabras, y en este caso ajuste es una palabra maldita que está claramente asociada a situaciones en las cuales la política, cada vez que habla de ajuste, presiona sobre los sectores populares, sobre jubilaciones, salarios de trabajadores estatales, sobre servicios públicos. Me parece que hay mucho para estudiar detrás de cómo se valoriza, qué valor tiene esa palabra y particularmente el valor que tiene esa palabra en la historia política argentina. Pero como no vamos a escribir un libro por ahora nosotros y acabamos de regalar una idea de la cual esperamos por lo menos nos manden las regalías. Las regalías o algo, claro. Es la palabra en la cual se empieza a dar la disputa política esta semana, ¿no? Porque hay una discusión, incluso la izquierda intenta meter esa palabra en el marco de la discusión del impuesto a la riqueza o de aporte extraordinario. Pero lo cierto es que hay varias discusiones. Una es cambiar la fórmula de las jubilaciones, ¿no? Que es cambiar la fórmula propuesta por el macrismo, que se discutió de manera conflictiva en su momento. Muy. Fue, incluso muchos manifiestan que fue el punto de ese momento. Todo fue barranca abajo para el macrismo a partir de la discusión de esa ley, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, que está en la Argentina en una discusión con nuestro país por la deuda, ¿sí? Tratando de, como se dice, de renegociar la deuda. Y por el otro lado, la suspensión del IFE, ¿sí? De este ingreso familiar de emergencia que se creó a partir de la existencia de la pandemia. Yo creo que es muy loable la discusión en torno al IFE o las críticas en torno a suspenderlo justo en diciembre, ¿no? Me parece que hay una discusión de justo en diciembre. Es un mes, en términos, y esto también me parece que está asociado a cuestiones culturales, justo suspender un aporte de estas características en un mes tan sensible para la cultura nacional como es diciembre, y no lo digo en términos conflictivos, sino todo lo contrario, en términos de lo que implica, ¿no? Un mes de festividades, un mes de reflexión, de encuentro, de gastos
extra de inicio, de poder incluso ponerse a proyectar el descanso, vacaciones para quienes tienen la oportunidad de poder tomárselas a partir de ese mes o ni bien finalice. Entonces es como que el IFE tiene ese impacto ahí de justo lo vienen a sacar ahora, que tiene que ver con aquellas personas que dejaron de trabajar o no pudieron continuar con su trabajo, perdieron su trabajo producto de la pandemia. Yo creo que es atendible ese reclamo. También es entendible lo que plantea el ministro de Economía. O sea, el IFE hay que tratar de eliminarlo en algún momento, hay que sacarlo. Lo que pasa es que lo que está en discusión es cuándo. Eso es lo que se pone en discusión. Daría la sensación de que sí entra en la discusión la discusión por la llegada del Fondo Monetario Internacional. Está claramente atado a la discusión de jubilaciones, IFE, jubilaciones, Fondo Monetario, la macroeconomía en general. Me parece que hay una discusión sobre jubilaciones que tiene que ver con la sustentabilidad de la fórmula. Y esto es una realidad. Las jubilaciones son aquello que se le va a cobrar a los trabajadores, que se le cobra a los trabajadores para llegar al momento de su jubilación y que se les pueda otorgar el dinero durante el tiempo en el cual ya no trabaja, no genera, entre comillas, la riqueza suficiente para conseguir el dinero y el dinero para subsistir. ¿Quién se lo da? Bueno, todo lo que se fue ahorrando de que se le fue cobrando a los trabajadores. Entonces hay una lógica económica y financiera que el gobierno está intentando ordenar y que pone en discusión si se va a tomar la variable de la inflación o se va a tomar las variables de negociación salarial que vayan teniendo justamente los trabajadores a lo largo de los años. Entonces que es una discusión muy interesante y que debería darse con esa madurez. Sí, yo quisiera agregar ahí en ese punto, digo que me parece que no, la Argentina hoy, no lo digo que no lo esté, digo hoy, no está preparada para tener una discusión de tamaña magnitud, entendiendo que son cambios estructurales y que hubo al menos 2 cambios estructurales en los últimos 5 años. Veníamos de una fórmula de aumento de las jubilaciones de Cristina Fernández de Kirchner, que tenía su mecanismo. Pasamos a otra fórmula del macrismo, que en el medio hubo amparos judiciales, retrocesos, adelantos. En el medio estuvo la famosa reparación histórica, que no lo fue tal. Algunos no cobraron nada, algunos cobraron muy poco dinero, otros... Bueno, tantas idas y vueltas con las jubilaciones que no sé si todo el país está políticamente preparado para discutir algo de tamaña magnitud. Me parece que es una discusión que nace desde la necesidad de tratar de ordenar eso como sea, sobre todo por las exigencias del Fondo Monetario, y yo no veo particularmente una salida que beneficie a todas las partes. Y me parece que hoy por hoy lo que se necesita beneficiar sí o sí es el Estado. Perdón, cuando hablamos de exigencia de Fondo Monetario es discutible, seguramente podríamos discutirlo con muchas posiciones, pero la exigencia principal del Fondo Monetario Internacional en sí no es que el Fondo Monetario viene y te exige determinado programa económico, sino la exigencia fundamental es que tenés una deuda que tenés que pagar. Esa es yo tomo esa exigencia y el gobierno, yo la entiendo, que el gobierno también dice, acá tenemos una macroeconomía que ordenar sí o sí, porque tenemos que hacer frente a compromisos sociales e internacionales financieros con una economía que está desordenada, que es un descalabro. Tenemos el dólar que no se puede comprar, con una inflación que este mes fue del 3,8%, que es un número altísimo. Entonces, eso hay que ordenarlo. Y a mi criterio es entendible el hecho de decir, si nosotros lo atamos a una variable tan volátil como la inflación, ¿de dónde sale el dinero para después hacer frente a esa volatilidad si no es conveniente mejor hacerla frente a la negociación política y sindical que llevan adelante los trabajadores con sus patronales para discutir el salario del cual va a salir la parte para jubilación? Sí, es que ahí arranca todo un debate, por eso digo que para mí Argentina no está preparada para ese debate. Yo creo que Argentina debería prepararse para otros debates, pero no precisamente para el de las jubilaciones. ¿Por qué? Es interesante la postura, pero me parece, lo atamos a una negociación sindical. Perfecto. Depende de la cintura política que tienen los sindicatos de si las jubilaciones pierden poder adquisitivo o ganan poder adquisitivo, ¿no?
Y ahí es donde quedan atadas a un montón de variables que me parece que no son variables justas. No digo que esté bien o mal, yo creo que no son tan justas. ¿Por qué? Digo, porque va a haber sindicatos que van a obtener muchísimas mejoras para sus afiliados y por consiguiente a los jubilados del sector, y va a haber otros que no, que van a tener que conformarse con un aumento que quizás es mucho más bajo que la inflación o mucho más bajo que el contexto económico lo amerite. Por eso yo hablo de que el único ganador en este contexto necesariamente tiene que ser el Estado, porque el Estado tiene que fortalecerse ante estas situaciones económicas y el Estado necesita fortalecerse justamente para tener la capacidad de ordenar la economía. Sí, hoy hay un Estado débil hoy, hay mucha debilidad estatal justamente. Entonces, digo, me parece que hoy Argentina no está preparada para ese debate, pero es inminente también el debate. Entonces, no, claro, lo que pasa es que por más que esté o no esté preparada, la discusión la tiene que dar. En todo caso, tendrá que forzar la preparación para hacerla. Lo que pasa es que el problema es las dirigencias políticas que no pueden discutir con seriedad el tema atravesados en el marco de una disputa política constante. Insoportable, además, ¿no? Una disputa política insoportable donde las jubilaciones terminan siendo un concepto de disputa. Vos le sacaste esto, vos le sacaste qué sé yo, ¿viste? Es como el gobierno que le dio medicamentos gratis, estamos hablando además. Arrancó Alberto Fernández y otorgó medicamentos gratis y hoy lo acusan de... no sé, se tiran con los jubilados. Ahí es donde quería llegar, y vos mirá con qué lo que quiero terminar relacionando. Digo, en la semana me tocó escuchar a muchos dirigentes, no solo oficialistas, sino también opositores, hablar de que Cristina Fernández de Kirchner está un nivel arriba de toda la dirigencia política argentina, incluso que el propio presidente, en torno a cómo analiza, ve y refleja el mapa político-económico de Argentina, ¿no? En la carta que Cristina Fernández de Kirchner presentó ahora algunas semanas, creo que 2, uno de los puntos era justamente generar una mesa de consensos con todos los sectores, sobre todo los políticos, para empezar a trabajar en pos de la mejora de la calidad de vida de los argentinos y generar un programa de país que sea, digo, para mí es más vinculado a los límites. Digo, de acá para adentro, digámonos de todo, pero de acá para allá, pongamos cosas en comunes. Y uno, inevitablemente, es la jubilación. Porque si no, caemos en esos debates que son para mí muy vacíos, y por eso sigo sosteniendo que Argentina no está preparada para este debate. Esto de vos le ajustaste a los jubilados, vos le sacaste plata a los jubilados, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, y llegás a un mundo de chicaneo donde no hay resultado. Digo, cualquier medida que se tome, sea buena o mala, va a ser producto de un chicaneo y un chiquitaje que no suma institucionalmente a un Estado que encima está débil. Entonces, considero que me parece que deberían empezar a acelerarse algunos procesos de acuerdos entre los sectores políticos de Argentina para empezar a sentar las bases de un nuevo país. Digo, y no porque hay que fundar un país nuevo y ya está, no. Sino que básicamente es generar consenso. Bueno, para estas jubilaciones, de acá para acá, matémonos, critiquémonos. Ahora, en algún punto hay que trabajar en conjunto porque si no, digo, esto es un híbrido entre la fórmula de Macri con la fórmula de Cristina más alguna sugerencia. Es un Frankenstein que, digo, siempre terminan perjudicados los mismos sectores. Entonces, hay que dar un salto hacia adelante. Y ahí ahora, es donde yo creo que Cristina entendió y lo graficó en su carta. Lo interesante de esto es que no está ajeno a estas discusiones, ya sea IFE, Fondo Monetario, jubilaciones, incluso la discusión conceptual en torno a la valoración de la palabra ajuste, no está exenta de la discusión en torno de la agenda que empieza a marcar el gobierno, porque estas discusiones también las instala el gobierno y no se las instala la oposición, ¿no? Ya sea porque el ministro dice no hay lugar para un IFE 4, ya sea porque los legisladores, las legisladoras dicen, bueno, comenzamos la discusión ahora sí por las jubilaciones, que es tema de discusión que además fue promesa de campaña, digamos, el gobierno ya había dicho que había que reformular la fórmula, valga la redundancia, de las jubilaciones y la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es lo último que le falta a Martín Guzmán para ordenar los frentes externos, si se quiere.
¿no? Después habrá que ver cómo continúa, pero es como hasta ahora viene haciendo lento pero seguro un camino bastante sólido en materia de negociaciones. Hay que ver cómo funciona, pero está claro que esto, sumado al impuesto a la riqueza, y que es interesante, ¿no? Porque es como te da estas discusiones que muchos discuten, pero el IFE, pero las jubilaciones, pero el ajuste, pero que no. Y aparece también el impuesto a la riqueza como parte de una discusión más global también a la hora de entender los ingresos y egresos económicos del Estado. Es bastante técnico, pareciera por momentos la discusión. Sí, y es bastante técnica y que tiene mucho de política también, digo, porque al final quienes se ejecutan son los proyectos políticos y es la política la que debe ordenarse, y me parece que es una de las grandes lecciones no solo de este episodio particularmente, sino también del momento que se viene. Se vienen momentos tumultuosos, turbulentos, y requiere de una política más ordenada y no de tirar palo por lo que sea. Van a ser temas interesantes, sensibles, donde yo sigo considerando que va a haber ganadores y perdedores, en un país donde inevitablemente ya hay ganadores y perdedores. Y los perdedores por la crisis son obviamente muchos de los ciudadanos de Argentina. Así que veremos cómo continúa esta historia. Por lo pronto hicimos una pequeña introducción y un estado de situación de la política y la economía, pero todavía nos queda el tema número 3. Los intendentes al poder. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, estuvo en Olavarría y no quedó nadie sin su foto. Oficialistas, opositores, amigos y demás. Estamos trabajando en todos los municipios sin distinción de color político. Recién lo decía Ezequiel, hoy nos convoca una jornada de trabajo. El rol de los intendentes en el gobierno, en la gestión y en la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Poder, territorio y gestión. Una novela. ¿Qué cosa está la de los intendentes? ¿No? Digo, pasamos de discutir cargos, de discutir listas el año pasado y obviamente un proyecto de país, y terminamos hablando del rol de los intendentes, siempre de arriba hacia abajo, y ahora pareciera que se plantea un poco de abajo hacia arriba. Y el mejor ejemplo lo dio Gabriel Catopodis, quien es ministro de Obras Públicas de la Nación, que estuvo en Olavarría y se rodeó de intendentes, ni más ni menos, no solo oficialistas, sino también opositores. Estuvo en la ciudad de Tapalqué, estuvo en Azul, estuvo en Olavarría, y en Olavarría no solo estuvo con el intendente Gali, sino también que se mostró muy cerca del ex intendente José Severri, resaltando justamente su valor como intendente en el gobierno de una ciudad y cómo es el trabajo con el gobierno nacional. ¿Vos cómo lo viste en líneas generales y vamos aproximándonos a este tema que es de lo más interesante de la Semana de Olavarría? Bueno, Gabriel Catopodis es uno de los ministros que más activo se ve, también por el ministerio, ¿no? que comanda. Estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas, entonces, y sobre todo en un gobierno que está decidido a darle impulso a la obra pública y un poco también está obligado a, digamos, si quiere hacer las cosas bien, a darle impulso a la obra pública en el marco de la pandemia que estamos atravesando. Y está claro que era como la referencia de los intendentes en el gobierno y de repente empezaron a llegar más intendentes. Una lluvia de intendentes con Meón y Ferraresi también, fue la última incorporación. Exacto. Entonces, yo la verdad que, a ver cómo decírtelo. Si yo estuviese en el ejercicio de la política institucional, y yo no defendería la idea de los intendentes al poder, más allá de que es el título que tiene este bloque. Más allá de que efectivamente tiene una lectura que es posible de ser así, pero digo en términos políticos más de ejecución, ¿no? ¿Cuál sería la razón? Está bien, vos tenés dirigentes que están avalados por el conjunto de sus localidades, electoralmente, ¿no? Que tienen conocimiento de su territorio, pero de alguna manera, si vamos al caso, entonces llevemos a elección a todos los ministros y ministras, que la gente elija, ¿no? A quién quiere de ministro de tal y votamos
el gobierno hace una cartilla de candidaturas y no los elige el presidente en sí. Porque si no, es que hay como una lógica de que porque ese intendente conoce más. Bueno, entonces si lo vamos a responder básicamente porque como ese intendente sabe más, listo. Entonces pongamos todos intendentes. O busquemos la forma de que la sociedad elija a sus ministros. Es una cosa medio extraña. Por eso digo, yo si estuviese en el ejercicio de la política institucional, no defendería tanto esa idea de el intendente como el mejor perfil para ocupar un cargo en el gobierno nacional. Al intendente lo votaron sus vecinos, sus vecinas, para que gobierne su distrito, no para que sea ministro. Igual algo hay. Yo soy muy del algo hay. Porque, por ejemplo, la oposición... Estoy diciendo que no. O sea, no digo que no se puede valorar y no se puede reconocer. Che, mirá, la verdad, al margen de que el conjunto de tu población te votó para que vos dirijas los destinos de tu distrito, primero la patria. O sea, si la patria te lo demanda, te necesito acá. Pero es que es así, más allá de ser una idea fuerza del peronismo. Digo, bueno, esto es así. Primero la patria. Si la patria te lo demanda, te necesito cumpliendo una mejor función acá, y el conjunto de la sociedad de esa localidad debe estar gustosa de que su dirigente pueda ir a cumplir un rol más importante. Pero la verdad es que la sociedad te votó para que vos gobiernes el distrito. No puede ser que por el título de intendente estás mejor preparado para ocupar un cargo nacional. Eso es lo que quiero decir. Sí, es personal, es muy... Este perfil tal vez me importa, pero no por ser intendente, sino porque el perfil es bueno en todo caso. Bueno, ahí hay unos asteriscos interesantes a señalar. Yo considero que el rol de los intendentes tiene que ser un poco más importante, y hay hechos que lo están ratificando. Digo, la oposición se está reorganizando en base a intendentes. Jorge Macri, intendente de Vicente López, es el que está liderando esta movida en la provincia de Buenos Aires, con intendentes que, por ejemplo, incluyen a Ezequiel Gali. Yo considero particularmente en obras públicas que la designación de un intendente es importantísimo. No diría lo mismo de transporte. Tengo varias diferencias, por ejemplo, con Mario Meoni, y hoy Jorge Ferraresi es una incógnita, asumió esta semana en uno de los primeros movimientos. Punto en común, perdón, me estoy anticipando al análisis que hagas, pero me pasa que así como vos destacás por qué un intendente es bueno en obras públicas, yo te diría que se pueden utilizar esos mismos argumentos, y creo que los vas a usar, de por qué es bueno un intendente en hábitat. No, pero yo, de Ferraresi no voy a adelantarme por ahora, porque bueno, es una incógnita, y además creo que tiene otro condimento partidario la llegada de Jorge Ferraresi, sobre todo porque es el vicepresidente del Instituto Patria. Me parece que con eso hay mucho dicho, pero yo creo que hasta que no ejerza la gestión, creo que partimos de muchos prejuicios. Justamente, que me parece lo que señalás, esto de que, claro, ¿quién mejor que un intendente va a saber que hay un déficit habitacional en Argentina y en cada uno de los distritos? Pero yo lo dejo como una incógnita, todavía no lo hemos visto ejerciendo, pero sí Catopodis. Catopodis, dicho por propios y ajenos, es uno de los mejores funcionarios que tiene el gobierno hoy. Podemos mencionar a Martín Guzmán también, a algún que otro ministro o ministra más, pero hoy Catopodis es elogiado por oficialistas y opositores. Y yo creo que tiene mucho que ver con el rol de intendente. Es un cargo por excelencia para los intendentes, sobre todo porque, es descentralizar las necesidades, pero también atender muchas veces las complicaciones que tienen los intendentes para llegar a fondos. Más allá de que se administre bien o mal, siempre viene bien recibir un dinero del gobierno nacional para hacer obras. Ha pasado no ahora, por ejemplo, si nos vamos a la gestión Echeverri, cuando hicieron las 1000 cuadras en San Vicente, en todos los barrios, cuando hicieron el megaplan de obras vinculado a la vivienda y demás, bueno, eso es Fondo Nacional. Y eso es una demanda de un intendente que tiene en la cercanía las necesidades de los vecinos y las vecinas. Con Catopodis pasa lo mismo, pero con un agregado, que es el contexto. Hoy por hoy, si uno analiza la lista de obras que van a llegar a Olavarría, está claro que hay un diseño muy interesante en torno a la necesidad que tiene el vecino y la vecina en sus barrios. No es que vamos a hacer
hoy un mega polideportivo. No. Estamos hablando de obras de asfalto, de cloacas, de agua, de vinculados a necesidades reales que tienen los vecinos y urgentes, que yo creo que es un gran trabajo de los intendentes. No es un trabajo por ahí del gobierno, y creo que habla muy bien de la descentralización del Estado. Digo, no es que Alberto tenga que pensar en una cloaca para un barrio de La Barría donde viven 500 familias. No, eso lo tiene que pensar un jefe comunal, y que en la cabeza haya un jefe comunal, en este caso un ex intendente, que es Cato Podi, más allá de que fue electo en 2019, está licenciado. Él entiende que la importancia de esa obra para los vecinos en un distrito que, si uno hasta lo analizara electoralmente, no representa una importante cantidad de votos. Vamos a llevarlo al plano electoral. Entonces, que esa obra que beneficia a 500 familias, haya un ministro que esté pensando en esa obra, o que esté pensando en tomar esa obra, analizarla y darle los fondos, significa que hay un trabajo muy, muy importante y alguien que entiende las necesidades. Yo por eso digo que obra pública es como un cargo diseñado para los intendentes. Sí. Y estás renegando, no estoy renegando, no es que no me cierra. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, y me parece que además escuchándote me parece interesante los argumentos. Lo que pasa es que estamos hablando de un ministro de Obras Públicas de un país, y tu barrio, cuando sos ministro de Obras Públicas de un país, es el país entero, ese es el barrio. Vos lo que tenés que... un ministro de Obras Públicas de la nación es cómo desarrollo la nación en su potencial más macro, ¿no? En su potencial de obra pública grande, porque tenés que desarrollar un territorio de casi 50 millones de personas, un territorio con riquezas naturales, ¿no? Con, qué sé yo, con obras que tienen que ver con el potencial de desarrollo de este extenso territorio que tiene la República Argentina, además de, lógicamente, mejorar la calidad de vida de lo cotidiano de la ciudadanía. No digo que esté mal, pero no sé si es tan específico y exclusivo, claro, de los intendentes. En todo caso, puedes tener un perfil de un militante como es Cato Podis, que evidentemente se lo ve como uno de los ministros que, digamos, que está trabajando a full time y que puede cumplir esos roles perfectamente. Capaz que no es por ser intendente, sino es por ser Cato Podis, en su perfil de militante, ¿no? Y dirigente político, que tiene la capacidad de poder asociar las necesidades que podrían vincularse con un intendente como las necesidades que pueden vincularse con el desarrollo estructural de un país en materia de grandes obras públicas, ¿no? Como una represa, y la verdad que no es la cloaca de los vecinos de un barrio, es una represa que va a generar, ¿no? Bueno, si tenés un perfil capaz de jugar esos dos niveles de desarrollo de obra pública, bueno, por ahí es Cato Podis ese perfil. Pero digo, por la discusión en términos de intendentes, yo creo que también hay una discusión en términos del peso propio de los ministros, ¿no? Algo que se puso mucho en discusión durante los primeros meses o hasta el momento, hasta hoy, en la discusión del gabinete de Alberto Fernández, ¿no? Ministros con poco peso, que hablan poco, y cuando digo que poco peso es que no tienen ni siquiera una fuerza propia, que son como perfiles, no sé, que no a dónde, digamos, cuál es su territorio, y de repente empiezan a aparecer ministros que por ser intendentes tienen peso propio, es decir, bueno, fueron elegidos, son conocidos, la gente los votó, tienen gestión, de algún lado, vienen de lados con potencial político, digamos, ¿no? Hay como un mix también, digo, ¿no? Tenés a Martín Guzmán de un lado y tenés a Cato Podis y Ferraresi del otro, digo, intendentes de esa. Claro, ¿ves? Pero claro, pero vos, claro, sí. Pero, por ejemplo, Martín Guzmán, ¿no? Un ejemplo de ministro de Economía de la Nación. No está ocupado, al margen de que sí está ocupado. Pero bueno, es un perfil que puede ocuparse de la pequeña economía, pero también de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. A eso me refiero con el perfil de un ministro de Nación. Sí, coincido. Igual quisiera correr 2 segundos el análisis. Quisiera llevarlo al debate de otra vez. A mí me gusta traerla porque creo que es un antes y un después en la coyuntura política, la carta de Cristina.
Cristina hablaba del gran acuerdo de tratar a los opositores, de generar cercanía, y pareciera que Catopodis en su visita a Olavarría hizo eso en un ámbito un poco más micro, ¿no? Estamos hablando de la política de Olavarría, pero acercó a los espacios, se reunió con todos, los recibió, les dio el mismo trato y muchas veces hizo énfasis, no solo aquí, sino en la recorrida que viene haciendo la provincia, mucho énfasis hizo en esto de que nosotros tenemos el mismo trato con los intendentes oficialistas, opositores, a todos les damos obras, nadie se puede quejar. Se habla como de, pareciera ser que se transformó como la obra pública en un puente. Esos puentes que está buscando Cristina en los grandes acuerdos, bueno, aparece un puente en la obra pública. Y acá, obviamente, corro a Catopodis porque es la figura que lo dice, nada más. Pero es como un primer puente. Sí, bueno, ¿vamos a tener un puente? Bueno, vamos a darles obras públicas, vamos a tratar de reactivar la obra pública en todos los distritos del país, sean oficialistas, sean opositores, dialoguemos, lleguemos a acuerdo, acompañémonos. Ojo con eso porque, digo, pequeños ejemplos te pueden mostrar grandes estrategias y quizás es el primer movimiento de generar acuerdos con sectores que por ahí son los sectores de enfrente. Ponerse de acuerdo en algunos temas y después tirotearse por otros, pues puede ser uno de los grandes inicios de camino del país que estamos buscando, del país que debatimos, el país que queremos. Después tendremos bemoles con unos con otros, pero como una unificación bastante interesante esa. No sé cómo lo ves vos, pero me parece que es como el inicio de ver, o el horizonte de lo que dice la carta de Cristina. Sí, yo no le quito mérito a Alberto. Alberto viene hablando de esto también, de hecho fue quien lo hizo manifiesto durante la gestión de la pandemia, el hecho de poder juntarse con absolutamente todas las dirigencias que están gestionando, ¿no? Aclarémoslo, de cualquier tinte político, lo hizo, se sentó, dialogó, charló, se reunió, acordó. Me parece que en eso Alberto es un gran hacedor. En todo caso, es una gran estrategia conjunta en la cual Cristina dijo: yo podría ganar las elecciones, pero los tiempos que demanda el país tal vez necesiten a otra persona que sea capaz de lograr acuerdos que capaz que yo no los logro. Algo así había sido una reflexión de Cristina y por eso sugirió que sea Alberto Fernández. Bueno, evidentemente también es parte de la idea común de un país con acuerdos y demás. Un detalle no menor, pero no lo puedo dejar pasar por alto, es interesante porque al margen de todo esto pareciera como que estamos hablando de dirigencias que están despojadas del juego político, ¿no? De ese juego político solapado, que es solo un funcionario sin intencionalidades. Pero a mí particularmente me llamó mucho la atención que de su recorrida por Olavarría, Catopodis le dio un fuerte protagonismo a José Severri en su mención. A mí me llamó la atención. Su tuit arranca: estuve en Olavarría, una ciudad que tuvo con José Severri una gestión valorada y de referencia. Así arranca el tuit. Perdón. Después vinimos a trabajar con el intendente Ezequiel Gali sin distinción de color. O sea, Gali es para mencionar que se trabaja sin distinción de color. Pero José Severri es gestión valorada y de referencia. Dos viejos zorros se han juntado de nuevo. Y después visitamos la Unicen, en donde invertimos recursos del programa de infraestructura. Y yo sí, las dirigencias del Frente de Todos locales, porque aparece en la foto. O sea, el gesto de que estén está. Pero en la mención me llamó la atención. Y eso es lo que digo es, bueno, ¿dónde está ese juego político solapado, más allá de la gestión que se hace? Al margen de que, bueno, evidentemente también hay un vínculo personal entre Catopodis o por lo menos es lo que parece, ¿no? Entre Catopodis sí. Son amigos y además, Echeverri. Si vamos a un poco de archivo, Catopodis, Echeverri y Joaquín de la Torre fueron la triada de intendentes que se unieron y fueron quizás la columna vertebral de lo que hoy conocemos como masismo en el año 2013. Son dos conocidos de mucho tiempo, ¿no? De trabajos incluso enfrentados a Cristina en su momento. Hoy, ¿de quién es Catopodis? Catopodis es un... En el gobierno. Y es de Alberto, el famoso es de Alberto porque es con todo,
Pero es como del Alberto del masismo, ese Alberto que venía de atrás, que era un poco más crítico. Viene de ese riñón, quizás. Porque esa va a ser una discusión muy interesante para las candidaturas del año que viene, ¿no? ¿Quién va a hacer la manifestación simbólica del poder a la hora de definir, por ejemplo, encabezamiento de lista? ¿Quién lo pone? ¿De quién es quien encabece? Bien, buen punto. Es una gran discusión. Catopodis es como un masista que regresó en el 2015 al kirchnerismo y ahí se quedó hasta hoy, ¿no? Fue uno de los que se volvió y quedó. No así tanto José Severri, pero es interesante ese juego y sobre todo es interesante ver también el rol de los que se consideran como camporistas. ¿Qué va a pasar con los camporistas? ¿Qué va a pasar con la agrupación más ortodoxa del gobierno? Con Alberto mismo, digo, y también obviamente con otros sectores más como el masismo, otros sectores que están empezando a asomarse o amagando, yendo y viniendo, y ahí es donde el Es con Todos empieza a tener forma. Veremos qué forma, pero sí va teniendo forma, y es uno de los análisis que quedará a futuro, porque para las elecciones falta un montón y no falta nada, ¿viste? Porque después de marzo es como que ya están todos lanzados, y ahí habrá, estimo, una tercera temporada de No Hablen de Política. Sí, lanzados primero a vacunarnos si todo sale bien. Sí. Sea con vacuna. Claro, y después tercera temporada. Te les agradecemos a todos los que han llegado hasta aquí. Hemos cerrado estos 3 temas de debates con un poco de todo. Hemos discutido bastante, Leo, hoy. Sí. Que se vuelva a repetir. Por lo pronto nos encuentran en redes. Les recordamos, como siempre, suscribirse o realizar algún aporte único en los enlaces que siempre dejamos en redes sociales. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo con este bello este bello proyecto, esta bella idea, esta bella temporada desde casa de No Hablen de Política. Si llegaste hasta acá es porque escuchaste un nuevo episodio de No Hablen de Política. Te escuché, Tatú. Nosotros no somos ninguna rata, amigo. Acordate de seguirnos en Facebook y en Spotify como No Hablen de Política. En Twitter nos encontrás como No Hablen de Poli y en Instagram como Hablen de Política. Sí, ya sé, es un quilombo, pero nadie dijo que hablar de política era fácil. Hasta la semana que viene.